debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buen día para todos nuestros seguidores de Contraportada y especialmente para quienes nos están siguiendo desde este espacio que hemos titulado Ahí viene el coco y no es como lo pintan. En el día de hoy, en la oportunidad de hoy, vamos a reflexionar sobre los pregoneros del coco. El coco tiene pregoneros y si quieren vamos más allá y decimos los pregoneros del miedo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos que están generando la estrategia del miedo, la estrategia que nos va a llevar a que las emociones se nos puedan descontrolar en un momento dado, en un momento preciso, y que esa estrategia incluye el ejercicio que pueden hacer otros replicando, repitiendo, interpretando, llevándonos a pensar que lo que como inminente peligro nos quieren mostrar está acechándonos, está la acechanza allí perfectamente. Pero para que eso se pueda dar, hay unos pregoneros. ¿De dónde viene la palabra pregoneros? ¿Quién era el pregonero? El pregonero era el que contrataban en los ayuntamientos, en los pueblos donde estaba el ejercicio de poder mucho más claro, a quienes se les pagaba para que anunciaran las noticias que tenía que dar el rey, el príncipe, el alcalde, quien fuera. Es un modelo muy español. Y de ese modo, pues quedaba la gente informada, pero además también empezaba el voz a voz, que es lo que en efecto va a pasar allí. En ese sentido, uno tendría que pensar que hay como unos pregoneros oficiales y hay unos pregoneros gratuitos. Hay unos pregoneros que están ganando por el ejercicio del pregón, de la llegada del coco, y hay otros pregoneros que son absolutamente inconscientes, manipulados, que terminan haciendo el mismo papel de los otros, solo que de manera inconsciente en el sentido en que están cumpliendo una tarea que probablemente no tienen conciencia de que lo están haciendo. Entonces, como habíamos quedado viendo la vez pasada, cómo se logra que los que están siendo gobernados, coordinados, comandados, como lo quieran ver, en las sociedades democráticas, por alguno al que además eligieron, o algunos que eligieron y que tienen la voz representativa de los otros, resulten ser también unos pregoneros del miedo con unas finalidades ocultas, pero que lo que además consiguen es hacer que la democracia sea altamente vulnerable a la manipulación. ¿Quién es la figura central de las democracias? El ciudadano. Y el ciudadano es el que delega su poder y eso no es nuevo. Eso es lo que van a reconocer los griegos. El gobierno puede ser de tres maneras. Puede ser que gobierne uno, puede ser que gobiernen unos pocos o puede ser que gobiernen todos. Entonces, en el que gobiernen uno tendremos todos esos casos de monarquía y sus defectos de dictadura como absolutismo, el gobierno de unos pocos en donde, digamos, una clase social, una élite, una nobleza, en las otras épocas era la que de alguna manera ejercía el poder y uno puede ver algún modo de unas monarquías, digamos, un poco más colectivas. Y luego aparece la democracia. Cuando aparece la democracia es el gobierno del pueblo, demos y kratos. Demos es pueblo y kratos es poder, es el poder del pueblo. Pero para que la democracia funcione bien, sea una democracia sana, necesita ciudadanos formados, necesita ciudadanos informados, necesita ciudadanos que sean conscientes de su capacidad, de sus derechos, pero también de sus responsabilidades.
¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que sí, las democracias crecieron, hay más pueblos sobre la tierra que se reconocen democráticos, con gobiernos democráticos, pero el nivel de analfabetismo, el nivel de falta de información y sobre todo el nivel de conciencia, digamos, sobre lo que pueden hacer, los lleva a ser personas altamente manipuladas, altamente vulnerables. ¿Cómo funciona ese pregón del miedo? El pregón viene anticipando lo que va a pasar. El pregonero viene diciendo, mire, hay que prevenirse con la catástrofe, esto nos va a pasar, si se da A, se va a dar B, y cuando se dé la situación reconocida como B, ha habido una amplia tarea de mostrar cómo el escenario que se puede calificar como el escenario B es pernicioso, es malicioso, es dañino, digamos, para, en general, digamos, la comunidad. Es un poco, digamos, el ejemplo más claro que tenemos en este momento y echar a la mano es todo el asunto de la desertificación. Nosotros hemos visto el asunto de la desertificación antes de la desertificación, durante el proceso, los 2 días que duró, ya va a llegar la desertificación, y después, donde antes, durante y después, ¿qué es lo que ha habido? Unos pregoneros del miedo, unos pregoneros del coco, que todo el tiempo nos están mostrando unos escenarios perversos con una doble finalidad. Primero, mostrar que quien está, digamos, ejerciendo el poder y quien obedece y está, digamos, ajustándose a lo que debe ser el gobierno, no lo está haciendo bien, entonces aparecen los que sí son capaces de hacerlo y quieren hacer, digamos, tomar vitrina para hacerlo, no importa la metodología que venga. Allí detrás de ese ejercicio del pregón del coco y del pregonero del coco, hay una pregunta que hay que hacerse, si efectivamente lo hacen de manera inconsciente o están respondiendo a una estrategia. Cuando uno hace el análisis, por ejemplo, ¿quiénes son hoy en día esos pregoneros del coco? Uno los podría identificar rápidamente y es que una buena parte del periodismo informativo está jugando papel de pregonero del coco, con una falta total de conocimiento, de información, de análisis que impide, que es lo que yo termino mostrándole a los otros, posiblemente mis temores, posiblemente lo que a mí me dicen que va a pasar, o puede ser incluso que no piensen así, pero que tengan que responder a una determinada línea editorial. ¿Qué hay detrás de montar como toda estrategia del pregonero? El temor a perder el control. Detrás de la estrategia del miedo y del miedo como emoción política, yo necesito, como quien tiene sus intereses particulares y quiero que las cosas no cambien, yo necesito tener el control de la situación, manipular la situación, manipular a otras personas para que, digamos, el asunto no cambie, para que la realidad no cambie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La aparente falta de control sobre determinadas situaciones, digamos que descontrola a quien tiene esos intereses y él mismo siente miedo porque le van a desestabilizar sus cosas, pero además acude a la estrategia del miedo. Digamos que, ya lo decía Rousseau, el miedo es la emoción del monarca absolutista que a quien no le importa nada ni nadie. Es el monarca, ¿cuál fue lo que leyó Rousseau en la Francia de su época? Que había una clara desconexión entre el monarca, entre el rey y el pueblo. ¿Y qué había? No tenían nada en común. Ni siquiera le interesaban, digamos, qué pasaba con el pueblo,
porque había una total desconexión, porque había una convicción en toda la nobleza, digamos, francesa del siglo XV, XVI, digamos, XVII, y es que ellos son los que sí tenían como las posibilidades, como el derecho, y los otros son los desposeídos, pero además no había ninguna necesidad de pensar, ni siquiera imaginar acciones de reciprocidad con, digamos, el pueblo, con la gleba, con la gente que estaba pasándola mal. Si uno lee perfectamente, digamos, la parte de los miserables en la historia, la obra de los miserables, se da cuenta que esa pobreza en Francia de la época de Luis XV, de Luis XVI, es una Francia desastrosa, donde el hambre es terrible, donde la miseria es terrible, donde la enfermedad y las epidemias, digamos, entran y salen de las casas del pueblo, pero no había ningún acto de reciprocidad hacia los súbditos. ¿Qué era lo que había allí? Digamos, esa necesidad, no eran conscientes de la necesidad de que se estableciera digamos, el contacto, el control, la relación pensando en la posibilidad del otro. Nosotros hemos visto que lo que hace el miedo en las comunidades es romper por un lado la solidaridad y por otro, digamos, la reciprocidad. ¿Qué es lo que hace la reciprocidad? La reciprocidad es la que me lleva a pensar a mí, digamos, de manera empática, ¿qué haría yo en la situación del otro? Pero digamos que quien está impartiendo el miedo no no se da tiempo, no se da lugar, no le da lugar a la reciprocidad. Además es que allí los que se han dedicado a estudiar esto en la psicología, el miedo como emoción, no necesariamente política, dicen que en su comienzo, en la persona humana, el miedo tiene unas altas dosis de narcisismo y que no hay nadie más narcisista que un bebé que se siente desprotegido después de que salió del vientre materno. Entonces, ¿qué es lo que hace el bebé que se siente desvalido? Buscar rápidamente la manera de controlar a través del llanto, a través de las estrategias que puede generar, de tratar de controlar a la mamá. En la medida en que el bebé va aprendiendo y la mamá va aprendiendo que no se deja manipular, pues el otro va aprendiendo también a generar otras estrategias que le van a permitir ir saliendo, digamos, del temor que le puede causar el sentirse solo, el sentirse desvalido, el tener hambre, el no poderse valer por sí mismo. Entonces, ¿cómo, digamos, qué habría que hacer y por qué funciona, digamos, el pregón del coco? Ahí aparece como el elemento que hay que mirar, porque eso no es gratuito que estén los pregoneros del coco. Y cuando uno empieza a analizar un poco, se da cuenta que los pregoneros del coco imponen un efecto cascada. ¿En qué sentido? En el sentido en que yo empiezo con unos pocos que tienen cierto nivel de reconocimiento en la sociedad y digamos que ellos me ayudan a validar la estrategia, pero en esa validación de la estrategia, finalmente los otros, como este tiene, digamos, representación en la comunidad, los otros van, digamos, a aceptar lo que aquel que ha llevado para validar el espacio, la acción perniciosa que viene para la sociedad. Entonces, finalmente la gente entra por el aro. Pongamos un ejemplo. Cuando empiezan a hacerse estos anuncios de los peligros frente a las reformas, en el caso nuestro, frente a la legislación, en el caso nuestro, frente a, digamos, los hechos de exclusión, lo que hace, digamos, esos pregoneros del miedo en nuestra sociedad es que te llevan a la emisora, te llevan al periódico, te llevan a los diferentes medios de comunicación, te llevan los expertos.
¿Y por qué llevan al experto? No solamente porque hay la necesidad de explicar, se reconoce cierto nivel de conocimiento en esos expertos, pero es la manera de garantizar no solo que yo como conductor del asunto estoy tratando de que la gente se lo apropie en el efecto cascada, en ese efecto que tiene la reputación del entrevistado, del que traigo a que convalide lo que está pasando. Entonces, la gente, en términos de extensión, en términos de número de los que se acogen a la apuesta del miedo, pues simplemente se acogen a ello. Es el efecto del pregonero. Es el efecto del pregonero y que además todos lo vamos haciendo creíble en el voz a voz. Entonces, uno tendría que mirar, por ejemplo, ahora con el caso de la desertificación, poco, solamente ahora después de que ya empezaron a decir que no era la primera vez que nos habían desertificado, que a Colombia la desertificaron en otro gobierno. ¿Y qué pasó? Aquí estamos. Aquí seguimos y hay que hacer la tarea. Es decir, empieza la otra posibilidad de tener que desescalar el asunto. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando todo el tiempo allí con esos pregoneros del miedo? Miren, esos pregoneros del miedo funcionan porque la ciudadanía está realmente desinformada. A la ciudadanía no le interesa informarse, digamos, en profundidad, no le interesa tener conocimiento real sobre por qué, porque anda muy rápido, porque debe trabajar, porque tiene que estar ocupado. Entonces, el momento de informarse es cuando voy en el carro escuchando las noticias. Y si lo que en las noticias me leen son titulares, me quedé sin el fondo real del asunto. Y que, digamos, cómo se hace allí, pues habría que hacer la tarea juiciosa para, para que yo pueda discernir, para que yo pueda entender qué es lo que me están diciendo, para que haga la tarea como dicen que la debo hacer, es que yo debo confrontar visiones. Y en la medida en que confronto visiones distintas, en primer lugar, le estoy dando paso a la democracia, porque la democracia es pluralismo, la democracia es respeto a la diferencia, porque la democracia es justamente pluralismo y respeto a la diferencia. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que probablemente la democracia se vuelve nombre, solamente nombre, pero digamos lo que está efectivamente funcionando en el subsuelo, en la estructura, digamos, que fundamenta la democracia en cada parte, es, digamos, una suerte de monarquía del miedo. Y una suerte de monarquía del miedo, ¿por qué? Porque además ese efecto cascada que hay en transmitir las noticias que están infundiendo miedo, con una, digamos, una premeditación anticipada totalmente, fue redundante, pero es que yo la planeo. ¿Qué es lo que estamos, digamos, pensando que debería pasar? ¿Y qué es a lo que se le tiene miedo? A que el ciudadano sea capaz de construir su propia opinión. Y la opinión implica que en la democracia debe haber desacuerdo. Al desacuerdo no se le puede tener miedo. Entonces, miren qué es lo que hacen esos pregoneros del coco. Esos pregoneros del coco están haciendo el trabajo de manipular de manera directa las grandes masas, manipular para que la gente efectivamente le tenga miedo al que piensa diferente, porque es que una sociedad donde todos pensamos de manera igual, donde todos somos homogéneos, indudablemente sería una sociedad donde todos podemos convivir mejor, según algunos, pero ni siquiera la naturaleza es homogénea. La naturaleza es diferente y la vida surge justamente en ambientes donde
La diferencia está en todo. La diferencia está, digamos, puestas allí. ¿Qué es lo que, digamos, cómo habría que salirle al paso a los pregoneros? Creo que hay que hacer un ejercicio, digamos, de denuncia. Igual que nosotros somos pregoneros en el voz a voz, en una sociedad democrática, la opinión cuenta. ¿Qué habría que hacer? Habría que, tendríamos que volvernos un poco muy, muy exigentes, porque la información debería dar cuenta de la relación correcta de los hechos. A eso tenemos derecho desde la verdad, desde el principio de la verdad. Nosotros tenemos derecho a estar bien informados. En ese sentido de que tenemos derecho a estar bien informados, los pregoneros del coco no tienen ningún derecho a tergiversar, a engañar, a malinformar. Entonces, nuestro derecho, ¿cuál sería? Efectivamente, primero que todo, ser capaz de demandar, que haya, digamos, que se dé cuenta de los hechos tal como son. Y ahí es donde dicen, es como esa discusión que nosotros estamos viviendo en el país con el derecho a la información y el derecho a la libre expresión, porque son un par de derechos que en este momento están en pugna. Entonces, la desinformación la cobijan con libre expresión, pero cuando usted está fungiendo de informador, usted no tiene derecho a opinar, usted tiene que dar cuenta de las cosas tal como son. ¿Qué debería haber además para parar en seco ese ejercicio de los pregoneros del miedo? Debería darse un debate público informado. Al debate público se le tiene miedo, que es, digamos, ¿por qué se le tiene miedo al ejercicio mismo del pensamiento democrático? Porque como no somos, ni siquiera buena parte de los que son funcionarios públicos, que son nuestros servidores, cuentan con una capacidad, digamos, argumentativa y razonada que permita la expresión razonable de las ideas, pues no se van a someter a ejercicios de debate público. ¿Por qué? Porque lo que va a quedar claramente expuesto es que en efecto no tiene dominio sobre la temática. No sabe para dónde va. No sabe qué es lo que quiere. No sabe efectivamente qué es lo que quieren quienes además lo están manipulando, que es lo que aparece, digamos, con muchos de los congresistas que tenemos en este momento en esas células legislativas que tenemos. Gente que está respondiendo a los intereses de otros, que le mandan a decir qué hacer y qué decir, pero que probablemente, digamos, en su ignorancia, no saben qué es lo que están haciendo, no saben para dónde van. No se dan cuenta que están siendo, digamos, idiotas útiles. Idiota en el sentido de la palabra, de la idiotez griega. Es el que está solo, aislado, el que no se conecta, digamos, con su realidad. Y la otra, digamos, el otro elemento tendría que fortalecerse un espíritu de la disconformidad. Es decir, la gente debería tener derecho a expresarse desde su independencia de pensamiento, digamos, como ciudadano, y que esa expresión debería tener cabida, debería ser valorada, debería ser respetada. Pero esos son los deberías. Ustedes me dirán, Angélica, usted está soñando porque está pensando en que la democracia sería un gobierno de ángeles y querubines, ¿no? Es de humanos. Y es de humanos, digamos, lo que reconocemos es de humanos el poder equivocarse, el poder errar. Pero justamente en esas diferencias de pensamiento, de apreciación, de ideas, es que justamente puede crecer la comunidad. ¿Cómo
digamos, si nosotros no somos conscientes de lo que están haciendo esos pregoneros, efectivamente, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que nos vamos a dejar dominar por el miedo y nos vamos a dejar manipular. Porque una cosa, si tienen muy clara quienes están ejerciendo, digamos, quienes están manejando el miedo como emoción política para conseguir sus aspiraciones, sus propósitos, y qué es lo que tienen claro, desde dónde lo hacen, desde dónde lo piensan, desde Maquiavelo, diría yo ahora. ¿Y por qué desde Maquiavelo? Porque hace unos cuantos siglos Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe, lo que está denunciando es que los príncipes piensan que el fin justifica los medios. Entonces yo necesito mantener los réditos que estoy consiguiendo en términos económicos, yo necesito que el empresario, que el comisionista que tengo detrás, que me está dando me está dando el dinero, pues esté bien, mantenga su estatus, pero no me interesa qué es lo que pasa en efecto con la comunidad. Digamos que es importante que nosotros podamos entender que esos pregoneros del miedo nos quieren inmovilizar. Pero además es que nos quieren vender el miedo. Pero además, ¿qué es lo que termina pasando? Que nosotros compramos el miedo. Fácilmente nos volvemos en compradores de lo que desde el miedo se nos ofrece. Quiero que se queden, digamos, pensando en eso. ¿Qué me están vendiendo como miedo y qué estoy comprando como miedo sin saber, sin tener presente que ahí viene el coco, es una posición y una propuesta intencional, pero además que yo tengo que reconocer que aunque me estén anunciando el coco tampoco es como lo pintan. Muchas gracias. Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna.